de El cosmos noético, proposiciones para una teoría comprensiva de la realidad, de Luis Raceto Migliaro. Proposición 5. En cuanto a la dirección del devenir de la realidad universal, la información científica permite no solamente identificar la dirección que ve aparecer sucesivamente la realidad material, en ella la realidad viviente y en esta la realidad cognoscente, primero sensitiva y luego intelectiva, racional y autoconsciente, sino que además pone en evidencia que a lo largo de tal proceso se desenvuelven ciertas dinámicas que marcan tendencias más específicas que también pueden ser identificadas conceptualmente. A partir del conocimiento y de los conceptos que han formulado las ciencias que estudian las dinámicas de los procesos físicos, la evolución de los seres vivos y la historia de las realidades cognoscentes, cada una de ellas en su propio campo de investigación, es posible proponer ciertas especificaciones y precisiones respecto de la dirección del devenir universal. Lo que sostenemos en esta quinta proposición es que el devenir se presenta marcado por algunas dinámicas tendenciales que atraviesan el transcurso temporal de la realidad evolucionante en su totalidad y que también connotan el devenir de cada uno de los sucesivos órdenes de realidad que aparecen en aquel. Entre tales dinámicas tendenciales podemos mencionar A. La expansión en el espacio a medida que transcurre el tiempo. En efecto, se expande el universo material en el espacio, se expande la vida vegetativa y animal en la Tierra, se expande el conocimiento en los individuos y en la historia. B. La agrupación y el acorpamiento de elementos que en períodos o momentos anteriores se encontraban más dispersos. En efecto, es fácilmente observable que a lo largo del tiempo se han venido constituyendo, tanto a nivel de la materia como entre los seres vivos y en las realidades conscientes, unidades sistémicas cada vez más individualizables y diferenciadas unas de otras, al interior del conjunto general del que forman parte. La búsqueda de unificación del conocimiento se inserta en esta perspectiva. C. La diversificación de las estructuras internas de esas unidades sistémicas distintas. Es así que a nivel cósmico se han constituido las más variadas estructuras astronómicas y a nivel microscópico las más diversas estructuras moleculares. Similarmente, los seres vivos se han venido diferenciando crecientemente, y lo mismo ocurre a nivel de las estructuras cognitivas. D. La cohesión e integración interna de las unidades sistémicas, que de este modo se manifiestan crecientemente individualizadas. En efecto, tanto los cuerpos materiales como los seres vivos y las conciencias cognoscentes se han venido constituyendo como realidades crecientemente individualizables, separadas y distintas unas de otras, e incrementando cada una la cohesión de sus componentes. E. La complejización de la composición y estructura interna de las unidades sistémicas. Los cuerpos materiales, los seres biológicos y los intelectos cognoscentes, en sus respectivas dinámicas temporales, han evidenciado ser cada vez más complejos, sea debido a que integran nuevos elementos en sus estructuras o a causa de cierta multiplicación o diferenciación de los nexos entre sus componentes ya integrados. F. La emergencia de niveles cada vez más acentuados de organización. G.
la autonomización de las dinámicas internas de cada unidad sistémica respecto de los condicionamientos e influencias de su entorno. H. La creciente durabilidad de las unidades sistémicas, esto es, la formación de organizaciones cada vez más capaces de permanecer en el tiempo, debido a que son menos dependientes del entorno y más determinadas por sus dinámicas internas. Estas tendencias al surgimiento progresivo de unidades sistémicas individualizadas, cada vez más extendidas, más diversificadas, más organizadas, más complejas, más autónomas y más capaces de generar dinámicas de creciente organización, complejidad y autonomía, se manifiestan tanto en la realidad material como en la realidad biológica y en la realidad consciente y cognoscente. Todo parece indicar, en efecto, que la evolución de la realidad, tanto en su sentido general como al interior de cada uno de los órdenes de realidad que ha ido configurando, procede en la dirección de una progresiva mayor organización de sus elementos, que implica simultáneamente una creciente complejidad sistémica, una acentuada autonomía respecto de los condicionamientos del entorno y una mayor perdurabilidad de las unidades sistémicas que se van constituyendo. Así lo documentan las ciencias. La evolución de la realidad material, determinada por la fuerza de gravedad y demás fuerzas elementales, muestra que a partir del Big Bang y la formación de la sopa primigenia se fueron individuando progresivamente sistemas astronómicos crecientemente diversificados e integrados, desde las protogalaxias y las galaxias hasta las estrellas con sus sistemas planetarios. En la evolución geológica del planeta Tierra se observan procesos de concentración y aglomeración de los diferentes elementos, de modo que fueron formándose los mares, los continentes, las montañas, los yacimientos minerales, etc. Así también observamos que desde las primeras bacterias que aceptamos como vivientes hasta la emergencia de los animales superiores, hay todo un proceso de formación de especies, de individuos crecientemente organizados, complejos e integrados. También en la historia de las sociedades humanas se percibe la formación de unidades societales cada vez más diferenciadas, integradas, organizadas, complejas, autónomas y perdurables. El nivel más alto de organización, integración, complejidad, autonomía y perdurabilidad estaría dado por la cognición intelectiva racional autoconsciente de la que son capaces los individuos humanos, que son los más recientes hechos emergentes que sabemos que ha generado la evolución de la realidad. Proposición 6. Identificada la direccionalidad del devenir que muestra el paso desde la realidad material a la realidad viviente y de ésta a la realidad cognoscente, sensitiva e intelectiva, e identificadas las tendencias que muestran el aparecer de unidades sistémicas crecientemente diversificadas, organizadas, complejas, autónomas y perdurables en cada uno de esos órdenes de realidad, hay todavía que encontrar la continuidad de este devenir universal, que implica proporcionar la explicación del paso de un orden de realidad al siguiente. Si excluimos la hipótesis de una intervención externa milagrosa que en cada paso o salto de un orden al siguiente introduzca la novedad a través de un acto creador, habrá que asumir que hay una racionalidad en esta evolución de la realidad, que se expresa diferenciadamente en las racionalidades especiales de cada orden de realidad que estudian las diferentes ciencias,
pero que debe dar cuenta del paso o tránsito de un orden al siguiente. Cuando decimos que hay una racionalidad, estamos afirmando aquí solamente que las estructuras de la realidad son racionalmente cognoscibles, lo que implica que ha de haber alguna explicación racional inherente al proceso evolutivo mismo. Las proposiciones que estamos aquí elaborando pudieran ser una expresión, ciertamente parcial e incompleta, de dicha racionalidad inherente. Pero la tarea de unificación del conocimiento humano exigirá conocer más amplia y profundamente aquella racionalidad universal que preside y subyace en la evolución universal y en el tránsito en ella de las realidades material, vegetativa, cognitiva sensitiva e intelectiva racional autoconsciente. Si llegásemos a identificar y develar dicha racionalidad, se podrá comprender también si exista, más allá de la direccionalidad conocida, una direccionalidad aún desconocida, conforme a la cual se desenvolvería la realidad evolucionante en el futuro. El problema y la pregunta filosófica sobre la finalidad, entendida como aquello que aparecerá en la futura evolución de la realidad, pudieran así quedar integrados en el conocimiento científico unificado de la racionalidad universal que presidiría no solamente el pasado, sino también el tránsito desde éste hacia el futuro. Pero cabe advertir que reconocer que exista una racionalidad en las estructuras y dinámicas de la realidad no implica postular la existencia de un diseño inteligente preestablecido en el universo por un sujeto creador y o programador. Cuando decimos racionalidad, nos limitamos a reconocer que las estructuras y dinámicas de la realidad son cognoscibles racionalmente y que pueden ser expresadas mediante conceptos coherentes, racionalmente organizados y o mediante formulaciones matemáticas inteligibles para la razón humana, lo cual no debiera extrañarnos atendiendo a lo expresado en proposiciones anteriores, que ha sido la propia realidad en su evolución la que ha hecho emerger los sujetos cognoscentes racionales que somos parte de ella. Proposición 7. Excluimos la hipótesis de la intervención externa a través de actos creadores particulares o de milagros y del diseño inteligente instalados por un diseñador externo. Las excluimos no porque las hayamos demostrado falsas o encontrado racionalmente incoherentes, sino porque pretendemos mantenernos en el campo de las ciencias y buscamos una explicación interna, inherente a la realidad evolucionante, del direccionamiento que hace aparecer en ella sucesivamente las realidades material, vegetativa, cognitiva sensitiva e intelectiva racional autoconsciente. Llegamos de este modo a formular otra proposición. Asumiendo que la evolución de la materia genera el grado de complejidad y de organización física que son necesarias para que pueda aparecer y presentarse la vida, y que la evolución de la vida llevó los organismos al grado de organización y complejidad que permitieron que en ella se hiciera presente la cognición en sus sucesivas manifestaciones, entonces la vida y la cognición deben ser reconocidas como elementos o componentes propios de la realidad evolucionante en cuanto tal, por el hecho simple y obvio que están presentes en ella, que son partes emergentes en ella. Y deberá reconocerse igualmente que desde siempre, o desde los orígenes del universo, o sea, desde antes que aparecieran y se manifestaran,
estaba en la realidad material la potencialidad de dar lugar a la vida y a la cognición. Dicho de otro modo, la vida y la cognición han estado presentes desde siempre en el universo como posibilidad de constituirse. Antes de emerger y manifestarse, eran, de algún modo, realidad posible, potencial, en la única realidad evolucionante. Lo material sería entonces una dimensión de la realidad. La vida y la cognición serían otras dimensiones de la misma realidad evolucionante, que considerada como un todo único, conforme a la primera proposición, tendría en sí las dimensiones material, viviente, cognoscente sensitiva y cognoscente intelectiva que se hacen manifiestas progresivamente en su devenir. Podríamos incluso afirmar que son las dimensiones viviente y cognoscente las que, presentes desde siempre como potencialidad en latencia, en la única realidad evolucionante, impulsan a ésta y la llevan desde su configuración material hacia los niveles de organización y complejidad que les permiten a ellas mismas aparecer y evolucionar, llegando así la realidad a conocerse a sí misma y a ser consciente de sí misma. Si era posible que la vida y la cognición surgieran, ellas tenían que surgir en algún momento de la evolución. No podían permanecer para siempre ocultas, mantenerse en un estado de pura potencialidad y latencia no manifiesta. Incluso aceptando que la vida y la cognición hubiesen surgido por azar, es obvio que existía desde siempre alguna determinada probabilidad de que surgiesen, y existiendo alguna probabilidad, ellas necesariamente habrían de aparecer si se considera una evolución en un tiempo suficientemente extenso. Digámoslo de otro modo, si la realidad es una sola, siempre la misma, que ha evolucionado desde la materia original hasta la emergencia de la conciencia autoconsciente, pasando por el surgimiento de la vida vegetal y animal, debemos asumir que la realidad es viva y cognoscente, en cuanto es esa misma y única realidad fluyente la que se torna viva y se hace cognoscente a sí misma, mediante la vida y el conocimiento que ella misma hace aparecer en algún lugar del tiempo y del espacio al emerger el ser viviente y el ser cognoscente. La correcta comprensión de esta afirmación supone haber asumido en plenitud la primera de nuestras proposiciones sobre la unicidad de la realidad evolucionante. En efecto, si resulta difícil comprender que la realidad, que es material, haya llegado a ser viviente, cognoscente y consciente, es porque perdura una concepción dualista que divide la realidad en materia y conciencia, cuerpo y espíritu. Cuando en cambio afirmamos que la realidad evolucionante como tal es cognoscente, debe entenderse en el mismo sentido en que afirmamos que el individuo humano es un ser consciente, en cuanto es materia viviente, cognoscente, sensitiva, intelectiva, racional, autoconsciente. Con lo cual no estamos diciendo que sean intelectivos, racionales y autoconscientes todos los átomos y moléculas de la materia, ni cada célula y órgano que forman parte del cuerpo humano, sino que el individuo humano como tal es intelectivo, racional, autoconsciente mediante los órganos correspondientes que residen en su cuerpo, en su mente o en su cerebro. Dicho de otro modo, la realidad evolucionante es material, vegetativa, cognitiva, sensitiva e intelectiva, racional, autoconsciente, porque todo esto es
está en ella, ocurre en ella, ha surgido en ella, y siendo todo parte de ella, la constituye en lo que es y en cómo es. Si mi mente intelectiva, racional y autoconsciente es parte de este universo y ha surgido en este universo, es este universo el que en mí ha llegado a ser y es intelectivo, racional y autoconsciente. Proposición 8. Del conjunto de las proposiciones anteriores surge una nueva forma de comprender el conocimiento, y más exactamente, la relación entre lo que habitualmente consideramos realidad y lo que asumimos que es el conocimiento de ella. Lo podemos formular como proposición en los siguientes términos. La realidad, en su evolución, genera, produce, los sujetos y órganos del conocimiento en sus varios niveles y formas, empírico, fenomenológico, racional. Esto implica al mismo tiempo que el conocimiento, actuado por los sujetos y órganos del conocimiento, va constituyendo a la realidad como empírica, consciente, racional. Si los sujetos cognoscentes, conscientes, racionales somos partes de la realidad y hemos sido generados evolutivamente por ella misma, debemos asumir que la realidad es cognoscente y conocida, sujeto y objeto, no como dos realidades distintas, sino como una sola realidad constituida evolutivamente. En esta realidad única hay que reconocer los órdenes o dimensiones diferentes que las diversas experiencias cognitivas de los sujetos ponen de manifiesto. La realidad empírica, que conocemos por medio de los sentidos y la percepción. La realidad fenomenológica, que experimentamos internamente en la conciencia y la autoconsciencia. La realidad intelectiva y racional, que se manifiesta en los conceptos, números, figuras geométricas y símbolos con que la representamos. Ha sido la realidad misma la que a través de su proceso evolutivo ha generado esos órganos cognitivos que no solo ponen de manifiesto, sino que, actualizando sus pretéritas potencialidades, constituyen, como reales y actuales, esos órdenes o dimensiones de la realidad que se manifiesta y llega a ser conocida hoy como empírica, fenomenológica y racional. Dicho de otro modo, esas dimensiones de la única realidad evolucionante son propias de la realidad tanto como sujeto que como objeto. Al aparecer evolutivamente el sujeto empírico, que tiene experiencia empírica de la realidad, esta es conocida, reconocida como realidad empírica. Al aparecer el sujeto del conocimiento fenomenológico, que tiene la experiencia fenomenológica, consciente de la conciencia, la realidad se constituye y es conocida como realidad que es también fenomenológica, consciente y autoconsciente. Al aparecer el sujeto de la experiencia racional, que tiene de la realidad experiencia intelectiva racional, la realidad se constituye y es reconocida como intelectiva racional. Porque podría decirse que la realidad es racional sin que hayan surgido sujetos racionales, o que la realidad es consciente sin la existencia de sujetos conscientes, o empírica sin la existencia de la percepción sensorial. Lo que puede pensarse es que la realidad se constituye evolutivamente, primero como realidad empírica, luego como realidad fenomenológica y después como racional. O bien, si se quiere, que desde siempre la realidad es empírica, fenomenológica y racional, pero antes de que fueran conocidas como tales, estas dimensiones eran reales solo en potencia, como posibilidad de ser,
de llegar evolutivamente a realizarse, constituyéndose como reales y actuales a medida que van apareciendo los órganos sujetos de tales experiencias cognitivas. Proposición 9. Las proposiciones hasta aquí formuladas abren la pregunta que se hace inevitable respecto al posible direccionamiento futuro del proceso de permanente devenir de la realidad y, en consecuencia, a la interrogante finalista, de la cual se ha ocupado hasta ahora la filosofía. ¿Hacia dónde se dirige la realidad en su proceso evolutivo? ¿Existe una direccionalidad predeterminada en la evolución de la realidad? Las proposiciones que hemos expuesto hasta ahora, en sí mismas, no suponen una afirmación teleológica, finalista, del devenir universal, en el sentido de que se encuentre predeterminado un objetivo o una dirección hacia un final cognoscible que la realidad evolucionante deba necesariamente alcanzar o cumplir en el futuro. Ello no lo podemos excluir a priori, pues lo que hemos sostenido es que la secuencia de los procesos y de las tendencias se pueden constatar empíricamente, y son la afirmación de aquello que las ciencias descubren que ha ocurrido en el tiempo hasta ahora transcurrido. Pero la pregunta sobre el futuro del devenir del ser fluyente y sus eventuales direcciones queda abierta y podemos proponer hipótesis que la respondan. Por ahora, podemos afirmar lo que todas las ciencias comprueban constantemente. Una vez que surgieron y quedaron establecidas, las realidades material, vegetativa, cognitiva sensitiva e intelectiva racional autoconsciente, ellas continúan cambiando y evolucionando, formando siempre parte de una misma realidad y de un mismo devenir universal. No puede en consecuencia descartarse que la evolución de la realidad material genere en el futuro nuevas formas de organización de la materia y también nuevas realidades biológicas, y que ésta dé lugar a nuevas formas de realidad cognoscente. Pero los cambios y el surgimiento de novedades más avanzadas deben esperarse considerando que la evolución futura de la realidad física estará influida por la realidad biológica, así como la realidad biológica y la realidad física resultarán influidas por la realidad cognoscente. En este último sentido, y puesto que el ser cognoscente autoconsciente actúa conforme a objetivos y fines que él mismo se propone, las dinámicas evolutivas de las realidades biológica y física podrán ser orientadas, en alguna medida, finalistamente, por la propia realidad cognoscente autoconsciente. Con esta proposición reconocemos el hecho que se ha introducido ya en la realidad evolucionante el finalismo, en la medida en que han surgido y operan en ella esas particulares realidades conscientes y cognoscentes que actúan finalistamente, esto es, que se proponen fines que ellas mismas crean y que están en condiciones de realizar. En efecto, la realidad intelectiva racional autoconsciente es finalista, opera conforme a fines que ella misma se plantea. Así es que han surgido y podrán seguir produciéndose en el futuro nuevos elementos materiales, nuevos tipos de energía, nuevas configuraciones de la realidad física y también nuevas variedades y especies vegetales y animales, e incluso nuevas formas de vida y nuevas formas de conocimiento, como resultado del operar y del devenir de la realidad material, viviente, animal, cognitiva, sensitiva, intelectiva, racional, autoconsciente, que somos los individuos humanos. Un corolario o consecuencia lógica importante de esta proposición
es que el surgimiento de realidades emergentes, correspondientes a un orden de realidad más evolucionado, en cuanto pueda ser finalistamente proyectado y organizado por los seres autoconscientes y racionales, no sucedería al modo ni en los términos del surgimiento de nuevas especies animales que pudieran ser más avanzadas o evolucionadas que las hasta ahora conocidas, ni tampoco que pueda esperarse una evolución biológica que abarque globalmente a la humanidad, o sea, a la especie humana como un todo. En efecto, como hemos ya visto, las realidades cognitivas, sensitivas, intelectivas, racionales, autoconscientes son individuos, personas humanas individuales, aunque no vivan, conozcan ni actúen en soledad, sino en relación con otros individuos humanos. Pues no es la especie humana la que conoce y piensa y es autoconsciente y libre, sino el individuo humano, siendo éste el que se propone fines y actúa para realizarlos, el que conoce y se transforma a sí mismo, estableciendo relaciones particulares con otros individuos similares. En este sentido, podemos decir que, si hay evolución futura guiada de modo consciente y libre, será la evolución de individuos humanos que realicen desde sí mismos y en sí mismos las transformaciones que impliquen el surgimiento de un orden de realidad superior a los que hasta ahora conocemos. Sobre esta afirmación volveremos en una proposición posterior.